Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 18 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Por el mes de diciembre suele presentarse un hermoso musical en Colombia que se llama La más linda historia jamás contada. Pues ahora habrá que hacer otro musical que se llame El más raro secuestro jamás contado. Nada cuadra con nada. Nada es lógico, nada es serio, nada es explicable. Solo que entendamos que esto es una parte de un sainete y de una farsa, en el que no necesariamente está implicado el general, que probablemente recibió órdenes para trasladarse a ese sitio y para entrar en conversaciones importantísimas sobre el tema de la paz. Lo cierto es que nada es lógico, nada es serio. Hemos estado buscando las palabras que podrían sustituir el término farsa y encontramos engaño, tramoya, jugarreta, patraña, trampa, bufonada, payasada, pantomima, sainete. De todo esto hay en la historia. Lo cierto es que ha producido buenos resultados. Ya hoy en la mañana nadie se acuerda del paro judicial, nadie se acuerda del hacinamiento en las cárceles, nadie sabe que le van a salir con una reforma tributaria en la que le meten la mano al bolsillo. No se volvió a hablar de los hechos de orden público que son horrorosos. Volaron el oleoducto trasandino, están asesinando los soldados, asesinaron a un joven policía de 18 años. Nada de eso existe en Colombia. Todo desapareció. Pendientes de lo que va a decir Márquez en La Habana a las 9 de la mañana. El mundo conmovido. ¿Será que estos hombres van a ceder ante la fuerza inmarcesible de Santos, que no se rinde y que declara la suspensión de los diálogos de paz? ¿Será que finalmente se dan un abrazo especial de Lacalle y Márquez y se relanza un proceso de paz que estaba muerto? Estaba muerto, ese proceso de paz ya no tenía para dónde seguir. Necesita un relanzamiento, ¿verdad? Necesita un segundo capítulo, necesita un aire. ¿Será esta pantomima el aire que necesita el proceso de paz? Lo veremos y vamos a discutir este tema con toda amplitud. Lo cierto es que nada de lo que aquí pasó es serio, incluyendo las bermudas del general Alzate. General, para estar unos días en la selva váyase de pantalón largo, porque se lo van a comer los zancudos, mi general. Esto es de una gravedad extraordinaria, pero es que, como alguien dijo, casi todo lo que pasa en Colombia es grave, pero nada de lo que pasa en Colombia es serio. Esto, por supuesto, no es serio. Al mismo tiempo, se estaba haciendo la redefinición del delito político, para meter en el delito político todo: el narcotráfico, las voladuras de los oleoductos, el reclutamiento de niños, las minas antipersona, los asaltos a los pueblos. Todo cabe en el delito político. Es imposible concebir la rebelión de las FARC sin la manera como tenían que arrasar con los pueblos con cilindros bombas para doblegar al enemigo. Todo eso está previsto en la nueva trampa de Lacalle, la redefinición del delito político.
Caben, por supuesto, las violaciones a las mujeres, pues cómo se puede expresar una rebelión de unos machos sin mostrar su machera violando a las mujeres. Todo cabe en el delito político, todo. Si queremos la paz, dijo Santos, hay que hacer esta redefinición del delito político para que quepa el Código Penal entero y el bloque de constitucionalidad entero en el delito político. Mientras tanto, el Procurador General de la Nación sienta las bases de lo que él llama los inamovibles para la paz. No tiene respuesta posible, porque cada cosa que dice el procurador es como una bomba atómica. Es imposible, a la luz del derecho internacional, a la luz del derecho local, a la luz del derecho político, contestar una palabra de lo que el procurador dice. Los inamovibles que hacen imposible todo lo que se está tratando en La Habana. No se les olvide que los soldaditos de Arauca eran prisioneros de guerra. Entonces, en este momento se discutirá su suerte a la luz de la guerra. Y por fin, habló el presidente Santos y se acordó de ellos. No se había acordado de ellos para nada, no los había mencionado. Esos soldaditos no existían. Existieron ahora porque queda muy feo que liberen al general y que no liberen a los soldados. Revivieron los soldaditos. Pobrecita la señorita Sucre, tan linda, Ariadna Gutiérrez, Ariadna, el hilo de Ariadna. La eligen señorita Colombia cuando estamos todos pendientes de este sainete del proceso de paz. Entonces la eligieron señorita Colombia y nadie se enteró. La disparada del dólar está, para resumir, en 2.160 pesos. Los expertos siempre dijeron que se iba a quedar por el lado de 1.950 hasta fin del año. Esta diferencia le produce un impacto colosal a las cuentas de la nación. El servicio de la deuda, todo esto cambia y va a seguir subiendo. Y ahora, donde hagan más farsas de estas, sí que es cierto que van a escasear los dólares. Sí que es cierto, el dólar hacia arriba es inatajable. Se fueron de la actuación musical Silva y Villalba. Toda una época de música colombiana queda en silencio. Nos quedan sus canciones, las recordaremos. Otro norteamericano decapitado por el Estado Islámico. Con estas decapitaciones uno se pregunta si son también conexas con delitos políticos. No es sino que le pida el presidente Obama consejo al doctor Humberto de la Calle, que él le dice cómo cabe perfectamente en el delito político la decapitación de prisioneros. Con la marihuana no se juega. Le recomendamos sin vacilaciones este artículo de Salud Hernando Hernández Mora en el diario El Tiempo. Con la marihuana no se juega. Juan Manuel Galán nos está vendiendo el tema de la marihuana medicinal. Esa es la aprobación de la marihuana, de toda la marihuana. Es imposible distinguir la medicinal de lo que no es tan medicinal, de la lúdica o de diversión, como también se llama. Uno a veces se divierte cuando está enfermito. Y por la marihuana empieza la cadena de todas las drogas y empiezan todas las desgracias de una persona, de una familia, de un país. Nuevo atentado al oleoducto en Putumayo. Otra vez el río Guamués recibe cientos de barriles de petróleo que volvieron imposible el río, que harán imposible también el río Putumayo ayer. Pero todo esto es conexo con el delito político, no hay de qué preocuparse, y todo esto se resuelve cuando se resuelva el tema del secuestro del general Alzate. De manera que no
hay de qué preocuparse. También han pasado cosas, han asesinado a un soldado en el Caquetá, han atacado un puesto de la policía y mataron a un policía bachiller de 18 añitos, pero en fin, todos son delitos conexos con los delitos políticos. Nos vamos o nos iremos para el Brasil. El escándalo de Petrobras está tomando unas dimensiones sencillamente colosales. Se puede caer Dilma Rousseff. No sabemos cómo la eligieron a pesar de ese escándalo que estaba vivo. Ahora explota y Dilma Rousseff, por supuesto, dice que hay que investigar y que hay que castigar a los culpables. Y son todos los amigos de ellos. ¿Y qué cosa tan grave? Están involucradas compañías, enormes compañías de ingeniería brasilera que trabajan en Colombia. Odebrecht, por ejemplo. Los demócratas apoyan a Obama en la orden ejecutiva que cambiará el sistema de inmigración, que tiene 5 millones de beneficiarios. Ahí está la gran controversia demócrata-republicano en el momento en que los republicanos tienen todo el Congreso y Obama tiene el poder presidencial. Lo que no hizo en años, lo quiere hacer ahora para desafiar al Congreso y para pasar a la historia menos lánguidamente que como pasó. Y es que viene la elección presidencial y los demócratas saben que el voto latino es indispensable si quieren pretender ganar las elecciones. El G20 lanza programa de reactivación económica y le agúa la fiesta el Japón cuando dice que volvió a entrar en recesión, una de las más grandes economías del mundo en recesión, y Europa está en recesión. La única economía pujante del mundo es la de Colombia. Eso ténganlo por seguro, que le falta poco al presidente Santos para que lo diga. Murió otra víctima del ébola en los Estados Unidos, después de que habían dicho que ya el ébola había quedado atrás. Murió el doctor Martin Salia en Omaha, víctima del ébola. El Estado Islámico, habría ejecutado en Siria hasta ahora 1.434 personas desde el mes de junio. Todos delitos conexos con el delito político. Desde el viernes, los Estados Unidos ejecutaron 11 ataques aéreos en Siria y 20 en Irak contra el Estado Islámico. Angela Merkel dijo que las sanciones contra Rusia, Angela Merkel es la premier alemana, la canciller alemana, porque allá desde la época de Hitler ya no se habla de primer ministro, sino que se habla del canciller, y el canciller es el que tiene todo el poder parlamentario y el poder ejecutivo. Dijo que las sanciones contra Rusia serán aplicadas en el tiempo y la extensión que sean necesarias. Y un espíritu burlón que entre las frondas había se reía. Putin se ríe de todo y sigue su marcha, mientras los demás amenazan y advierten. Y en Hoy en la Historia recordaremos el gran episodio de los traidores, de los malvados que no cumplen su palabra. Recordemos que Francisco Pizarro le dio su palabra a Atahualpa. Usted me da el oro que me promete y yo lo dejo en libertad. ¿Qué pasó después? El mundo lo tiene que recordar, porque el mundo de los traidores es el mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, espero que hayan descansado durante este puente, aunque ha sido muy intenso en cuanto a noticias. Los periódicos internacionales también hablan de lo que pasa en Colombia y hablan de una suspensión en las negociaciones de paz en La Habana
Y algunas publicaciones, como El País de España, por ejemplo, dicen que este proceso empieza a parecerse al del Caguán. La locución del presidente Juan Manuel Santos fue ayer, pues a mí me pareció, no sé a ustedes, demasiado breve, muy poco convincente y nos dejó más confundidos de lo que estábamos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? El secuestro del general Rubén Darío Alzate, que provocó esta suspensión en las negociaciones, abre muchos interrogantes y, la verdad, pocas respuestas claras. Al parecer, el general Rubén Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, llegó al corregimiento de las Mercedes en Bermudas, sin armas, y fue secuestrado por guerrilleros de las FARC, sin forcejeos, cuentan. Dio papaya, dicen algunos, es parte de un show fríamente calculado, piensan otros, o es la gota que colmó el vaso, asegura la mayoría. Lo cierto es que este secuestro y esta suspensión en las negociaciones llegan momentos muy delicados para el proceso y para el país en general. Un país que quiere la paz, por supuesto, pero que no cree en las intenciones de las FARC, y lo digo, no es mi opinión personal, insisto, son las encuestas. Un país que perdió la seguridad que había conquistado durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y ahora debe soportar los ataques de unos guerrilleros gordinflones que se pasean a su antojo por el territorio colombiano. Un país que a través de las encuestas muestra su apoyo y admiración hacia un ejército que ya no soporta la indignidad a la que es condenado en las negociaciones de las FARC. El ejército está incómodo, por supuesto. ¿Qué hay detrás de este suceso? ¿Puro show? ¿Hay malestar profundo y genuino de un ejército que se le sale de las manos al presidente? ¿O es una jugada más del presidente Santos para ganar tiempo y para darle oxígeno a un proceso que se está asfixiando? ¿Ustedes qué creen? Esto último que usted dijo es lo que yo pienso, lo que he pensado desde el primer momento. Este era un proceso que se había agotado, que no tenía para dónde seguir. Ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. Fue lo que le dijo la vieja tía al tigrillo Noriega en la mitad del camino entre Bucaramanga y Bogotá. Ni sigo, ni me devuelvo, ni me quedo. Había que darle un aire. Y entonces se inventaron este tema, probablemente sin el conocimiento del general, que se prestó de todas maneras para una cosa absurda. Usted se imagina al general MacArthur en Bermudas, desarmado, dándose un paseo por las líneas japonesas, en donde usted quiere, en Iwo Jima. Es que déjeme, que es que estoy muy cansado, me voy a caminar por allí, por estos cerros. Pues, por Dios, seamos serios, porque nada de lo que pasó allá es serio. El general Alzate estaba incumpliendo órdenes y se fue por su cuenta a pasear. Estaba muy aburrido en Quibdó y se fue a dar un paseo por la zona de las FARC. No, por Dios, no digan eso. Eso no lo hace un cadete de segundo año de instrucción. Lo hace uno de los generales más curtidos, más avesados, con mayor trayectoria, especializado en el Gaula, Lancero, todos los merecimientos. Pero a ver si le entiendo, doctor Londoño. Usted dice que es un show, pero el ejército no es parte de ese show, sino que es víctima también del show. ¿Me entiendo bien? Pues uno no sabe si es víctima o si es parte y en qué medida. Porque el malestar al interior del ejército, usted sabe que es real, ¿no? Claro, pero el comandante de las fuerzas militares y el comandante del ejército, los generales Rodríguez y Las Prillas, siguen al pie de la letra el catecismo de Santos en la materia. Y entonces hay generales que ven eso con horror y que no les gusta, pero que tienen que cumplir y cumplen con disciplina las órdenes que les dan. Entonces, ¿y qué tal la pantomima con el general Flores? El general Flores también vestido con camiseta y blue jeans en La Habana, hablando de igual a igual con Romaña. Es que episodios como este ya se van sumando varios. Lo del general Flores es, guardadas las proporciones, tan grave o más grave que esto. Es secuestrar al ejército de Colombia, es degradarlo, es arruinarlo moralmente. Pero esto, Montserrat, mire, es que no tiene ningún sentido. ¿Usted cree, realmente, alguien cree que es que el general Alzate se sintió aburrido en Quibdó y dijo, voy a darme un paseo por el Atrato, en Bermudas, desarmado,
y de pronto, voy a entrar aquí a este pueblo a ver qué hay, a ver si consigo por ahí un pasero para charlar o para conversar con él. Y entonces llegan 3 señores de las FARC que no sabían que iba el general Alzate, lo reconocen, lo que no había pasado con los habitantes del pueblo, que dijeron: aquí llega un señor, no teníamos ni idea quién era, no venía con uniforme, nunca le habíamos visto la cara. Los de las FARC sí, lo invitan a montarse en una lancha y se van con él. No, Montserrat, no. Es decir, ese cuento sí está demasiado reforzado y demasiado raro como para que lo creamos. Pero eso sí, se prepara el relanzamiento. Espere las declaraciones de las FARC a las 9 de la mañana, en un reportaje, en una rueda de prensa de la que el mundo entero estará pendiente, porque no hay espectáculo parecido. Para los que están lejos, pues hombre, un general secuestrado, usted se imagina la acción de guerra que tuvo que ser para que las FARC hubieran secuestrado a un general. Si a usted le dicen que hay un general secuestrado en Irak, dice, bueno, ese ISIS pues se lanzó con todo y lo secuestró. No, es que el general se puso bermudas y se fue a pasear por el sitio por donde están los de ISIS. No, es muy extraño, realmente todo eso es muy extraño. Dicen algunos oyentes, a mí me parece una teoría muy interesante a través del chat. Dice este oyente, jeje, así firma, es para justificar el cese bilateral. Piensan que todo este show es para eso. Para allá van, Montserrat, para allá van. Tan pronto se supo lo del general, salieron Piedad Córdoba y todo su séquito y Cepeda y todos los demás a decir: esto demuestra que es indispensable el cese bilateral del fuego. Y eso es lo que van a proponer. Y eso es lo que van a proponer las FARC. Claro, devolvemos al general, devolvemos a los soldados, pero esto demuestra que no pueden seguir las cosas así. Cese bilateral el fuego. Por Dios. Y entonces el ejército a los cuarteles y las FARC a hacer lo que le da la gana con el país. Ave María, Ave María. De otra manera, nada de lo que ha pasado lo puede usted entender. Nada. Esto tiene un designio, esto tiene un propósito. No se pueden cometer tantas equivocaciones, porque sí, todo eso tiene una razón, todo eso tiene un norte. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 18 de noviembre del año 14. Son las 6:27 de la mañana. La figura propuesta por el delegado del gobierno Humberto de la Calle Lombana, de ampliar el espectro del delito político, haciéndolo conexo al narcotráfico, le abre las puertas a la posibilidad para que los capos compren su calidad de guerrilleros, como ya lo hicieron en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares. O sea que las conversaciones de La Habana incrementan más la sospecha de que esto terminará en una inconmensurable operación de lavado de activos, convirtiendo las conversaciones en una lavandería. Y, por supuesto, en esa misma talega caben el reclutamiento de niños y niñas, violaciones a las niñas y a los niños, voladura de oleoductos, torres de energía, cilindros bomba. Mejor dicho, el doctor Humberto de la Calle, en compañía del fiscal Montealegre, su caramañola ideológica, le quiere reformar el Código Penal a los narcoterroristas que dirigen desde Cuba, desde Cuba. Doctor Londoño, ahora es con el Código Penal. Como lo remata usted en su columna, Juanpa y de la Calle no saben qué hacer y se juegan sus restos. ¿Hasta cuándo? Pero usted habla de la Calle y resulta que Juanpa también lo dijo. La redefinición del delito político es ineludible si queremos la paz. ¿Qué tal? Óigame pues, de manera que si queremos la paz, meta en el delito político todo. Ajá, ¿Con qué objeto? Sí. Preguntarán algunos oyentes.
para darle amnistía e indulto a todos los delitos cometidos por las FARC, y para que puedan venir al Parlamento y para que puedan ser los concejales y los diputados en todas las regiones y para que puedan manejar las zonas de reserva campesina y para que puedan estar en las zonas cocaleras con las armas en la mano. No, perdón, son los custodios de los otros los que van a tener las armas en la mano, porque las FARC si no dan paseos desarmados como los dan ciertos generales o algún general de la República. Entonces, William, esa es la redefinición del delito político, es la alcahuetería monumental. Solamente tiene un problemita, y es que el orden jurídico internacional no lo va a aceptar. Y por eso también el gobierno ha dicho, o lo dijo de la calle, o lo dijeron los dos, que el orden jurídico internacional no puede oponerse a la paz de Colombia. ¿Cómo le parece? Entonces hay que acomodar el orden jurídico internacional a lo que necesitan las FARC. ¿Me decía, William? Y el señor procurador hablando solo en ese tema porque ha salido obviamente con cuestionarios, con toda clase de preguntas y no lo quieren escuchar. Él no solo, el presidente Uribe también, el Centro Democrático todo entero. La inmensa mayoría del país se sigue preguntando lo que se pregunta el procurador Ordóñez, con los inamovibles que son como bombas atómicas, porque no tienen respuesta posible, ninguna respuesta posible. Solo la redefinición del delito político, solo la tolerancia al narcotráfico, solo la entrega del país. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene, como siempre, noticias muy importantes que darnos. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy amanece Estados Unidos o muchos departamentos de policía y a lo ancho del país bajo estado de alerta. Y es que el FBI advirtió que se podrían desatar violentos disturbios en distintas partes del país, pero sobre todo en Ferguson, Missouri, porque estamos esperando la decisión de un gran jurado sobre si lleva a juicio o no a un policía que se llama Darren Wilson, quien le dio muerte el 9 de agosto a un joven que se llama Michael Brown, y ese incidente desató ya violentos disturbios. Los que defienden a Michael Brown, su familia y masas, sobre todo de afroamericanos en este país, están insistiendo que el joven no estaba armado y que estaba de rodillas. Dicen que se estaba prácticamente arrodillando y que tenía las manos en alto cuando el policía le dio los balazos que cobraron su vida. Sin embargo, las otras versiones de las autoridades y de la policía es que Darren Wilson le habría disparado a Michael Brown, quien tenía ya récord criminal, en defensa propia, porque Brown se abalanzó sobre la gente para tratar de quitarle el arma. Y dicen que ese fue el momento en que vinieron los balazos y Michael Brown falleció. Este memorando interno del FBI dice que algunos individuos podrían valerse de la decisión judicial como excusa para amenazar agentes de la ley o incluso atacarlos, y también realizar ataques contra edificios gubernamentales y oficiales. Ya ha circulado un memorando de un grupo separatista negro ofreciendo $5,000 por información que revele el lugar en que se esconde el policía Darren Wilson. Departamentos de policías de varias ciudades del país dicen que se están preparando en caso de que la decisión judicial o que el gran jurado determine que no va a enjuiciar al policía por la muerte de Michael Brown, y que esto pueda suscitar violentos disturbios. También se han conocido cartas de grupos rebeldes, se podría decir, y de grupos anarquistas que han identificado distintos blancos a lo largo de Missouri que podrían atacar sus seguidores para dar un mensaje en contra de la policía, que aseguran es racista contra los afroamericanos y detiene más afroamericanos que blancos por asesinato, y dicen que es
que estas protestas son contra una política sistemática de discriminación contra jóvenes y personas de la raza negra. Bueno, y otra noticia que está llamando grandemente la atención del país tiene que ver con una boda, y una boda bastante poco común, porque se trataría nada menos de Charles Manson, un legendario asesino aquí en los Estados Unidos, que podría estar a punto de echarse la soga al cuello, como muchos llaman al matrimonio. Y es que las autoridades de aquí de California confirmaron que expidieron licencia de matrimonio al convicto criminal que tiene 80 años y a su novia, Afton Elaine Burton, que tiene 26. La mujer parece que está obsesionada con él, se mudó cerca de la cárcel y han tenido un noviazgo ya bastante largo, y ella ya había anunciado que tenía todas las intenciones del mundo de casarse con él. Aunque los sentenciados a cadena perpetua no tienen derecho a visitas conyugales, ellos se pueden abrazar cada vez que ella va a visitarlo para saludarse y para despedirse. ¿Por qué se quiere casar? Ella dice que está convencida de que su novio, Charles Manson, es inocente y que siendo su esposa tiene acceso a otra información privilegiada que necesita para defenderlo. Él ha pedido libertad en varias ocasiones y en varias ocasiones se la han negado. Ustedes recordarán, o hay que ser un poco mayor para recordarlo, los crímenes de los que se le acusan ocurrieron en 1969. Era el líder de una familia ambulante de jóvenes homicidas. Tenía varias mujeres definitivamente hipnotizadas y se metieron a la casa de la actriz Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, un director de cine, y la asesinaron 16 puñaladas, la torturaron, incluso la colgaron del techo y mataron a otras personas que estaban también de visita en la casa de el director de cine. La noche siguiente, Manson también es acusado de haber liderado a más miembros de su grupo para que mataran a otra pareja. Sus crímenes, por lo macabros y por los seguidores que tenía, pues son legendarios aquí en los Estados Unidos. Y cuando pensamos que ya habíamos oído lo último de Charles Manson, ahora resulta que podría estar a punto de casarse. Desde el momento en que fue expedida la licencia, la pareja tiene 90 días para casarse y la prisión tiene que darles facilidades para contraer matrimonio, y entre esas facilidades está la de invitar hasta 10 personas. Hay gran expectativa sobre este matrimonio, y con esta noticia los dejo por el momento y regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en los Estados Unidos también hay que hacer de tarde en tarde algún sainete para entretener a la opinión. Charles Manson, claro que lo recordamos, el horror de sus crímenes. Ahora vuelve a ser personaje porque se casa siendo octogenario con una niña de 26 años. Muy bien, otro sainete, otra farsa, otra patraña allá en los Estados Unidos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos pendientes de la reforma tributaria que hoy tendrá su turno en comisiones conjuntas de Senado y Cámara en el Congreso de la República. Y según ha trascendido, tras la última reunión del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con las bancadas del Congreso, no hay ambiente, óigalo bien, no hay ambiente con esta reforma, y particularmente frente a algunas de las propuestas que la misma contiene. Me refiero al gravamen a los dividendos. No ha sido una propuesta bien recibida en el Congreso, así como no lo ha sido tampoco la penalización de la evasión. Entre tanto, se estudia en el Congreso que el impuesto a la riqueza tenga una fórmula que le permita bajar de forma gradual, mientras el otro impuesto, el CREE, subiría de manera paralela, unas por otras. Ya veremos qué pasa hoy en el Congreso con este tema, que por supuesto ha pasado a un segundo plano, como muchas otras noticias, por cuenta del secuestro del general, pero aquí en la hora de la verdad no le quitaremos los ojos de encima a este tema, porque bastante enredada está esta reforma tributaria que tanto necesita el gobierno para cubrir su hueco fiscal.
Un rápido cambio de tercio, doctor Londoño. El mundo económico mira hacia Japón a esta hora porque su Producto Interno Bruto cayó en 0,4% en el tercer trimestre y esto pone en aprietos a la tercera economía del mundo. En recesión Japón, y noticia de último minuto, el primer ministro Shinzo Abe anunció hace pocos minutos la disolución de la Cámara Baja del Parlamento de Japón y la convocatoria a elecciones anticipadas 2 años antes de lo previsto, tras anunciar también que se congela el aumento del IVA del 8 al 10% como se había previsto. Abe culpa al aumento gradual del IVA por la recesión del país nipón. Eso como para que tengamos de referencia aquí en Colombia. Noticias económicas con las que estamos saludando esta mañana de martes y tenga presente el dato, doctor Londoño. Dólar a 2.160 pesos con 47 centavos. Sí, señor. 2.160 con 47, el Japón en recesión. No sirvió la receta de meterle mucho dinero a la economía. No sirvió. El Japón sigue en recesión. Es la noticia económica de hoy en el mundo, porque en Colombia es una reforma tributaria en la que nadie cree, pero el Juanpa tiene que llenar el hueco que él mismo creó con su incapacidad, con la apertura de los diques que desbordaron el gasto público de manera feroz, que arrasó con el país. Entonces ahora hay que hacerle una reforma tributaria, y eso que en esa reforma tributaria no están previstos los gastos del posconflicto. Sergio, ¿qué tal que le metieran los gastos del posconflicto? Súmele. Ni hablar de lo que pasaría aquí. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Una oleada de violencia vivió el país por los ataques de las FARC en este puente festivo. En la madrugada del sábado, las FARC atacó la estación de policía en el casco urbano de Suárez, norte del Cauca, sin que se reporten hasta ahora heridos. El sábado, las FARC dinamitaron el oleoducto transandino en el municipio de La Hormiga, Putumayo, y la explosión causó el derrame del crudo al río Guamués. La comunidad denuncia el desplazamiento de las familias a Ecuador por miedo a los atentados de la guerrilla y la frecuente contaminación de su afluente hídrico. El domingo en la madrugada en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las FARC atacaron la base militar de la 9ª Brigada del Ejército en la inspección de Guayabal con artefactos explosivos y francotiradores. En este hecho, las FARC asesinaron al soldado Edgar Eduardo Acosta Penagos, de 38 años, oriundo de la ciudad de Ibagué, quien se desempeñaba como guía canino. Llevaba 17 años en el ejército. En este mismo hecho dejaron herido al soldado profesional Alexis Cortés Ibarra. La noche del domingo, en el municipio de Calamar, departamento del Guaviare, las FARC arremetió contra la estación de policía, dejando gravemente herido a un auxiliar de la policía, quien murió al ser trasladado a la capital. Doctor Londoño, mientras el país es objeto de la violencia de las FARC, el proceso de paz cumple más de 2 años y siguen secuestrados los soldados César Rivela Tapela y Jonathan Andrés Díaz Franco de la Fuerza de Tarea Quirón. El presidente Santos dice que la paz es un imperativo constitucional. Claro, estos soldados habían sido olvidados por todos. El presidente Santos no los había mencionado hasta el secuestro del general Alzate, porque les parece muy feo que liberen solo al general Alzate y no liberen a los soldados. Por eso se acordaron de ellos. Pero hasta este momento nadie había pensado en esos soldaditos, porque los soldados ni tienen padres, ni tienen esposas, ni tienen hijos, ni existen, ni valen la pena. Esa es la manera como se evalúa a los soldados de la patria. Esa es la manera, y por eso estamos como estamos. Bueno, estas eran las noticias del momento, y en un minuto iremos con Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático.